La exministra de Educación, Mariana Elwin, no pudo viajar a Cuba la madrugada de este martes debido a una orden que prohibía su ingreso a la isla, lo que desató todo un conflicto con el gobierno cubano y también a nivel diplomático entre nuestro país y la isla. Queremos tomar contacto telefónico a esta hora con el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar, para profundizar en este y otros temas. Senador, gracias por el contacto, muy amable. Muy buenas tardes, Sebastián. Senador, primero me gustaría que nos refiriéramos al hecho en sí antes de analizar otros temas más bien de carácter diplomático, pero en particular la cita para Mariana Elwin tenía que ver con un homenaje a Patricio Elwin, un homenaje póstumo, por supuesto, al expresidente. ¿Usted cree que eso era una provocación, como han dicho algunos de la nueva mayoría y en particular desde el Partido Comunista? Creo que es una infamia que él haya sostenido ese tema, ¿no es cierto?, diciendo que esto era como una maniobra para tratar de separar la democracia de la nueva mayoría. No, es el producto de lo que es una dictadura. La dictadura cubana, al igual que otras dictaduras que hemos conocido nosotros también acá, impide el ingreso a gente o saca gente de su país. No respeta las libertades, no respeta, ¿no es cierto?, la posibilidad de reunirse, no respeta el derecho a la unión. Es una constante en Cuba porque hay una dictadura. Ahora, esto que dijo el diputado Núñez, realmente inaceptable. Y el Partido Comunista tiene que darle una explicación a la democracia cristiana. Porque él plantea sobre la base que eso podría haber sido la razón por la cual se ha producido la prohibición de Mariana Elwin de llegar a Cuba a un homenaje que se le hace a una persona que está inscrita en la historia de este país, que es Patricio Elwin. Y esto es un tema propiamente, bueno, yo creo que los comunistas de una vez por todas tienen que decir si están de acuerdo o no con la democracia o están con las dictaduras. Senador... No me extraña nada porque siempre buscan un pretexto. Y el diputado Núñez dice, bueno, como Trump impide entrar los inmigrantes a su país, ¿por qué no reclaman contra Trump? Ese no es el problema de Trump. Es el tema de Cuba, que ha prohibido el ingreso de una persona que no tiene ningún elemento que le permita, ¿no es cierto?, tener esa sanción. Senador, pero senador, no sé si usted pudo leer la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, pero hay un par de frases que vale la pena destacar y tienen que ver con la acusación finalmente que se le hace aquí a un grupo ilegal, dice, calificando así a la organización que estaba a cargo del acto, anticubano, que actúa contra el orden constitucional y que concita el repudio del pueblo y con financiamiento además de políticos e instituciones extranjeras. Finalmente, como una situación orquestada por distintos actores y de los cuales Mariana Elwin era parte de ellos, se entiende, ¿no?, como invitada. Mire, ese mismo, Sebastián, ese mismo discurso, ese mismo planteamiento se lo escuché yo a la dictadura de Pinochet cuando nos acusaba de antipatriota porque reclamábamos la democracia para nuestro país. Y en Cuba pasa lo mismo. En Cuba pasa, ¿no es cierto?, que existen, por supuesto, movimientos que quieren que el país vuelva a la democracia. Y en la dictadura de los Castro hace imposible ese retorno. Entonces la manera de impedirlo es precisamente perseguir a los que son disidentes y tenerlos presos, muchos de ellos. Y en el caso de Osvaldo Payá, que era un gran dirigente nuestro allá en la isla, fue asesinado. Senador, al respecto, esto generó un incidente diplomático también entre Cuba y Chile. Chile llamó a consulta al embajador, de hecho, allá en la isla. ¿Le pareció adecuada la respuesta? Sí, me parece bien. Creo que es una manera de hacer presente, ¿no es cierto?, nuestro reclamo para que a nivel internacional también se dé cuenta, ¿no es cierto?, lo que está pasando en Cuba. Porque por mucho buena fe y buena voluntad que haya en los países que pretenden, ¿no es cierto?, que ojalá Cuba avance hacia la democracia, vemos que no existe ese ánimo dentro de la autoridad del gobierno cubano. Senador, la disidencia es perseguida. Todo el que piense distinto al régimen es anticubano, está con el imperialismo. Esa es la argumentación que propiamente tienen siempre todas las dictaduras. Sí. Senador, en ese sentido, la convocatoria al embajador, que entendemos es un recurso, digamos, formal en materia de relaciones diplomáticas, que es de los más duros, ¿fue suficiente o usted hubiera esperado también, como han planteado algunos dentro de la nueva mayoría, establecer cierta reciprocidad respecto a funcionarios cubanos, por ejemplo? No, yo no soy partidario de llegar a eso. Creo que con el hecho que se haya hecho el llamado embajador es una muestra ya del reclamo nuestro ante el gobierno cubano.
y lo único que tenemos que hacer, y yo creo que hay que seguir haciendo, es solidarizar y respaldar a todos los que dentro de Cuba quieren volver a la democracia, como así nosotros lo pedimos al mundo internacional cuando luchamos contra la dictadura de Pinochet. Sí. Senador, independiente del contexto, ¿no?, en el que se desarrolla este incidente respecto al régimen cubano y a la forma de relacionarse con un sistema de ese tipo, la declaración cubana también plantea que de forma discreta el gobierno cubano y de forma constructiva también hizo gestiones a su alcance para informar, disuadir y prevenir que se consumara esto. En definitiva, que se puso al tanto a las autoridades chilenas de eso y que aún así se llegó a este punto, digamos. No quiero que esto suene como si fuese culpa el hecho en particular de Mariana Elwin, porque no lo es, pero ¿se pudo haber evitado? A eso iba mi pregunta. No, no se puede evitar, porque eso sería así que nosotros estaríamos justificando, ¿no es cierto?, que se aplaque y se silencia la disidencia cubana que reclama por la democracia. Okay. Y eso es una cosa inestable. Y creo yo fui víctima en mi tiempo que cuando Pinochet me dejó fuera del país y no me permitió ingresar en mi país. Sí. ¿Por qué? Porque yo era una amenaza a la seguridad nacional, ¿no es cierto? Y en estos casos no hay que aceptar ninguno de ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que ser en esto siempre muy coherentes. Tenemos que defender la democracia aquí y en cualquier parte del mundo. Y toda infracción a las normas democráticas tiene que ser metida y repudiada. Senador, este no es el primer incidente en el que se ve envuelto la democracia cristiana con Cuba. Recordemos lo que sucedió con Patricio Walker hace algunos años. Y no es la primera vez también en que hay un tope, un choque entre la visión que tiene la democracia cristiana respecto a determinado tema en materia de derechos humanos y el Partido Comunista, que generalmente tienen visiones contrapuestas. Y sobre todo cuando se tiene que hablar de la situación en Cuba. Pero por lo mismo, como se repite tantas veces y ninguna de esas ocasiones ha llevado a mayores, digamos, la relación entre ambos partidos dentro de la nueva mayoría, quería preguntarle respecto a lo que significa este incidente en particular para la relación y la proyección de la nueva mayoría con los dos partidos dentro. ¿Va a ser tema de análisis, por ejemplo, el 11 de marzo? Por supuesto que tiene importancia. Nosotros en este sentido tenemos que seguir insistiendo en que el Partido Comunista tiene que ser claro en materia de derechos humanos, en materia de libertades democráticas, y no guardar silencio cuando le conviene o dar explicaciones que no corresponden. Aquí ese tema con los partidos comunistas tiene que ser bien claro, bien concreto, nuestra conversación con ellos, muy franca, muy abierta. Yo respeto al Partido Comunista en cuanto a sus visiones que pueda tener. También le exijo, ¿no es cierto?, que seamos coherentes. Si queremos democracia en Chile, también aceptemos la que tiene que existir en otras partes del mundo. Y no andar dando explicaciones después, pues cuando se cometen actos, ¿no es cierto?, de atropello a los derechos humanos en otro país, ¿sí?, y dar explicaciones, ¿no es cierto?, que no es efectivo, que en Cuba no existe que no existe democracia, que no existe democracia. Pero, senador, mi duda tiene que ver con la proyección de la nueva mayoría, y se lo pregunto en este momento porque es lo que se cuestionan varios miembros del partido, y es porque es el momento, digamos, de definiciones presidenciales también, que puede estar amarrado a la conformación del conglomerado y a una eventual proyección o no de la nueva mayoría. Por eso le pregunto si este es un hecho que puede que puede desequilibrar la balanza, en definitiva. Yo creo, Sebastián, que por supuesto este tipo de cosas enturbia las posibilidades de relaciones con el PC. El PC tiene que aceptar este tema, tiene que darnos una explicación. Tenemos que ser coherentes. Si queremos realmente andar en el mismo barco, pongámonos de acuerdo. Senador, por último, quería preguntarle respecto a la candidatura de Carolina Goich, que conocimos durante estos últimos días, el fin de semana en particular, su disposición. ¿Qué espera usted que defina el partido el próximo 11 de marzo? ¿Es el momento para definir si es que se va a primera vuelta o si se va a la primaria de la nueva mayoría, o eso debe quedar postergado? No, yo personalmente creo que lo que debemos hacer en la próxima Junta es exactamente proyectar y proclamar la candidatura de Carolina por la unanimidad del partido, y así espero que sea, no una división fraccionada. Y además nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto?, en su momento qué vamos a hacer, si vamos a primera vuelta o vamos a la primaria. ¿Por qué? Porque va a depender si acaso llegamos a un acuerdo programático, a formar una nueva alianza política, ya sea en base a la nueva mayoría, que ha hablado la propia Carolina, una nueva alianza 2.0, en la cual, ¿no es cierto?, además lleguemos a un acuerdo programático y un pacto electoral. Va a depender de eso, porque si acaso no llegamos a un acuerdo programático ni a un pacto electoral, indiscutiblemente vamos a quedar en solitario y tendremos que quedar, ¿no es cierto?, a la primera vuelta.
En caso contrario, si realmente llegamos al acuerdo programático y además logramos un acuerdo parlamentario, por supuesto en ese caso podremos llegar a una primaria. Yo por lo tanto creo que esa decisión habrá que tomarla en su momento, cuando estén dadas todas las cartas sobre la mesa. Pero eso va a ser fruto, entonces, esa decisión va a ser fruto o va a ser posterior a la negociación con el resto de los partidos de la nueva mayoría. Esa es mi posición. Ajá. Ahora la Junta tiene toda la capacidad y la autoridad para resolver lo que estime prudente y conveniente. Y tendremos que acatar lo que se resuelve. Pero yo personalmente voy a sostener esa tesis dentro de la Junta. Senador, ¿qué es lo que cambia en el panorama eleccionario, en el panorama presidencial dentro de la nueva mayoría con la decisión de Carolina Goich de ser candidata? ¿Cómo se mueven las piezas al interior del conglomerado? No, yo creo que hay un tema que todavía está pendiente, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el Partido Socialista? ¿Si va a proclamar o no a Ricardo Lagos? Habrá que verlo. Y en ese momento tomar decisiones. Yo creo que lo más importante es no anticiparse a decisiones que no podamos tomar mientras no tengamos todos los elementos para tomar la decisión. Y creo que eso se va a dar, ¿no es cierto?, una vez que esté todo aclarado el panorama político dentro de lo que puede hacer esta nueva proyección de alianza de gobierno. Senador, respecto a las presidenciales también, Alejandro Guillé tuvo una declaración a través de Twitter respecto a la situación que vivió Mariana Elwin. No sé si usted pudo verla o no. No, no la vi. Se la leo porque me gustaría escuchar su comentario. Él escribió lo siguiente: un saludo a Mariana Elwin. Como nos enseñó Elwin, se refiere a Patricio, ¿no? Prudencia y diálogo para avanzar en más integración y democracia en América Latina. ¿Qué les parece esa declaración respecto a este hecho que fue criticado, repudiado por buena parte de la nueva mayoría? Bueno, me parece una buena expresión de sentimiento, pero yo creo que hubiera sido más importante Alejandro Guillé, a quien yo estimo y creo que es un senador importante, que es una carta importante para el próximo tiempo, hubiera ido más derechamente a una condena de lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, en la cual el gobierno cubano impidió la llegada de Mariana Elwin. Creo que la declaración de él es más bien cauta en ese sentido, pero la valoro en todo caso, pero no creo que haya una expresión clara de condena a la decisión que tomó el gobierno cubano. Bien, senador Zaldívar, le agradecemos muchísimo su tiempo con CNN Chile, muy amable. Gracias a usted. Gracias.